Muy buenas, les habla Johnny Astrak, profesor de la Universidad de Carabobo de la materia Fundaciones y Muros. Mediante este video vamos a ver el capítulo 1 de la materia, Introducción a las fundaciones. Comencemos con ¿qué es una fundación o cimentación? La fundación o cimentación es aquella parte de la estructura que está en contacto con el terreno. Aquí tendremos que hablar sobre una solución suelo-fundación. Las fundaciones o cimentaciones son parte de la estructura que se encuentran en contacto con el suelo y están encargadas de transmitir las cargas de la superestructura de forma directa o indirecta, ¿ok?, al terreno. El sistema de fundación se genera como resultado de la interacción entre el elemento estructural y el terreno en el que se apoya. Al definir el sistema de fundación debemos relacionar de forma conjunta el aspecto geotécnico y estructural y verlo como un todo. La solución geotécnica va a afectar los elementos estructurales y la forma en el que el proyectista estructural atiende el problema de diseño afecta el comportamiento geotécnico. Esto lo tenemos que tener sumamente claro para hacer y calcular y diseñar alguna cimentación. Sistema de fundaciones. Las fundaciones se clasifican según el mecanismo de transferencia de carga, que son las fundaciones que transmiten las cargas de forma directa y las fundaciones que transmiten las cargas de forma indirecta. Para visualizarlo de una forma más clara y entenderlo, vamos a verlo mediante dos dibujos. Una fundación directa o fundación superficial es como, por ejemplo, una zapata, en la cual está conformada por una loseta y su pedestal. ¿Ok? Las fundaciones directas transmiten las cargas directamente, como dice su nombre, al estrato resistente mediante contacto directo. ¿Ok? El área de planta de esta cimentación juega un papel importante en la transferencia de carga en función de variables de orden geotécnicos, como lo es, por ejemplo, la capacidad admisible del suelo. ¿Ok? Cuando la ejecución de una cimentación superficial o directa no es viable, no es técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda o indirecta. ¿Ok? Es decir, cuando estas fundaciones no son viables, hay que estudiar la posibilidad que sea con las fundaciones indirectas. Estas fundaciones indirectas están configuradas para llevar las cargas a estratos firmes, ¿ok?, o con suficiente longitud para disipar las cargas por medio de la fricción. Estas fundaciones son llamadas pilotes. Los pilotes son los que se encargan de llevar la carga directamente a un estrato estable a una profundidad muy lejana, ¿ok? Y en tal caso de que si este estrato no existe, como es una roca, un suelo duro, ¿ok?, existe la posibilidad de que el pilote sea lo suficientemente largo como para que la fricción que se genera entre este suelo y el concreto disipe toda la carga que se le está aplicando. Vamos a meternos más y a profundizar en cada uno de ellos. Veamos las fundaciones directas. Las fundaciones directas se calculan en base al diseño por resistencia y al diseño por rigidez. Lo cual, el diseño por resistencia, ¿ok?, se basa en el cálculo de la capacidad última de soporte del suelo al que se le va a transmitir la carga. Y esta tiene que ser mayor que el esfuerzo actuante. Es decir, se le calcula el esfuerzo que resiste, el esfuerzo resistente, lo que resiste el suelo al que se le está apoyando esta cimentación, y esto tiene que ser mayor al esfuerzo que se le está aplicando, al esfuerzo actuante. Si esto cumple, podemos decir que el diseño por resistencia
está bien, no falla. Pero también al calcular y diseñar las fundaciones directas, como por ejemplo las zapatas, hay que estar pendiente por el diseño por rigidez, que es el cálculo del asentamiento y la deformación de los suelos, lo cual no debe sobrepasar los límites planteados en el proyecto de cálculo. ¿Ok? Hay varios tipos de fundaciones directas. La más cotidiana, la más básica, la más elemental es la zapata aislada, que es su loseta con una columna o con su único pedestal. También existe zapata combinada, que es su misma losa, en el cual están incluidas dos pedestales o columnas. ¿Ok? También existen las zapatas corridas, las cuales están unidas una losa mediante 3 o más columnas o pedestales. También existen las zapatas excéntricas, que son la medianera y la de la esquina, las esquineras. Estas son para las zonas de los linderos de los terrenos, para el cual no se tiene que invadir el terreno al lado. Bueno, se colocan estos tipos de fundaciones. También existen las losas de fundaciones, en cual se encuentra una losa que cubre todas las columnas y los pedestales de una estructura. Y también están las losas y las fundaciones de emparrillado. Estas son parecidas a la losa de fundación, pero en el medio se encuentran huecos en el cual no hay concreto. ¿Ok? Son simplemente losas o zapatas que interconectan, en el cual se puede ver mediante esta imagen. Es una imagen parecida al emparrillado, solo que hay un elemento que une las zapatas, que si esto ustedes se lo imaginan de una forma más ancha, llega a estar con este diseño. ¿Ok? Ahora veamos las fundaciones indirectas. ¿Ok? Las fundaciones indirectas también se clasifican por diferentes tipos. Hay el pilote aislado, que es el pilote que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga interacción geotécnica con ellos. Es decir, su bulbo de esfuerzo está lo suficientemente alejado como para que no toque con otro bulbo de esfuerzo de otro pilote y no interactúen entre ellos. Por ejemplo, el otro tipo de pilotes se llama grupo de pilotes. Son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí y están unidos mediante un elemento estructural lo suficientemente rígido como para que trabajen conjuntamente. Esto se le estudia como un todo. ¿Ok? También tenemos los micropilotes. Son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro. ¿Ok? Estos micropilotes pueden estar o no inyectados con concreto. Como pueden ver, los micropilotes son pequeños en comparación a los pilotes normales. Pueden tener su configuración, su construcción, pueden estar tanto inclinados como introducido, penetrado de forma vertical. Los pilotes también se pueden clasificar por su procedimiento de construcción y colocación en el terreno. Los pilotes prefabricados e hincados y los pilotes de hormigón in situ, pilotes excavados, rotados o vaciados en sitio. ¿Okay? Los pilotes prefabricados e hincados, la característica fundamental de estos pilotes estriba en el desplazamiento del terreno que su ejecución puede inducir, ya que el pilote es introducido en el terreno sin hacer excavaciones previas que facilite su alojamiento en el terreno. Y los pilotes hormigonados in situ o pilotes excavados y vaciados en sitio son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas realizadas en el terreno para luego ser vaciados mediante concreto. Por lo general, los pilotes hincados tienden a tener menos fricción que los pilotes vaciados en sitio, ya que los pilotes hincados lo vacían en un encofrado de metal y lo hacen a propósito para que
el acabado sea liso y a la hora de hincarlo sea más fácil la colocación en el terreno. Los pilotes vacíos en sitios tienden a tener más fricción entre el suelo y el concreto y por lo general tienden a tener un diámetro más grande. ¿Ok? También en las fundaciones indirectas, los pilotes también se clasifican por medio del comportamiento en el cual transmiten las cargas al suelo. Se clasifican en pilotes por punta y pilotes por fuste o pilotes por fricción o adherencia. ¿Ok? Los pilotes por punta, en aquellos terrenos en los que al existir a cierta profundidad un estrato claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmiten fundamentalmente por punta, porque el pilote va a llegar hasta ese estrato resistente y va a disipar toda esa carga por medio de la punta. ¿Ok? Este tipo de fundación, este tipo de pilote, es conocido y se le denomina pilote columna, porque su comportamiento se asemeja a una columna. ¿Ok? ¿Qué pasa con los pilotes por fuste? Ok, en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más resistente al que transmitir la carga del pilote, este transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a través del fuste. ¿Cómo transmite la carga a través del fuste? Bueno, por medio de la fricción y adherencia que hay entre el terreno y el concreto o el elemento del fuste del pilote que se encuentra. Puede ser tanto fricción como adherencia, ¿ok? Dependiendo si estamos hablando de suelos cohesivos o suelos granulares.